¿Alguna vez os habéis parado a pensar en quién se inventó nuestro alfabeto? Aquí en España estudiamos de dónde viene nuestra lengua, pero por lo menos yo nunca he escuchado hablar de quién inventó nuestro alfabeto. Pues bien, en Corea del Sur es un elemento de orgullo nacional. El alfabeto coreano se llama Hangul y hoy vamos a hablar de su historia con Eun-Suk Yang, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y presidenta de la Asociación de Difusión de Estudios y Cultura Coreana en España. Hoñoamida, bienvenida, Eun-Suk. Muchas gracias. Encantada de tenerte en este programa, además tú que eres experta dentro de esta materia. Lo primero que te quería preguntar antes de todo esto es la pregunta que le hago a todos los coreanos que pasan por este programa y es de qué parte de Corea eres, cuánto tiempo llevas en España y por qué viniste. Pues soy de una ciudad que se llama Chungju. Es una ciudad a unos 155 kilómetros al sur de Seúl. Es una ciudad es rodeada de las montañas y es famosa por la producción de manzana. Ah, manzana. Y también es una ciudad, es el pueblo natal de ex mandatario de ONU, Ban Ki-moon. Ah, bueno, sí. Claro, que es un coreano que muchos de los espectadores que nos estén viendo sabrán su nombre, Ban Ki-moon. Sí. ¿Y cuándo llegaste a España entonces? Llegué el año 1984. O sea que ya llevas por aquí bastante tiempo. ¿Por qué viniste al principio? He venido como estudiante. Ah, como estudiante. Hice un doctorado en la Complutense y luego me casé con un español. Ah, bueno. Pero pues no he vivido durante todos esos años en España, porque por el trabajo de mi marido, entonces he vivido casi la mitad fuera de España y la mitad aquí en España. Sí. O sea que un poquito es del 84, pero en realidad puede ser que sea menos años de los que nos creemos, claro, ¿no? Aquí en España. Sí. Pero tu español es muy bueno. Pues muchas gracias. Me gustaría que comenzaras explicando un poquito sobre la historia del Hangul y por qué es tan importante para los coreanos y cuándo se inventó este sistema. Pues Hangul es muy importante porque los coreanos pueden expresarse por su escritura propia, porque hasta entonces utilizábamos caracteres chinos, que es muy difícil de aprender y requiere mucho tiempo también para aprender. Entonces, solo los nobles o los ricos que tienen tiempo podían aprender. Entonces, inalfabetismo era muy alto y así el rey Sejong el Grande inventó esa escritura coreana que se llama Hangul ahora en el año 1443. El rey Sejong se llama, en coreano le llaman Sejongdaewang, que significaría, bueno, Sejong su nombre, de el grande y Wang rey, precisamente por esos descubrimientos que hizo científicos y luego también por contribuir con el pueblo y por querer tanto al pueblo porque quería que el analfabetismo del que me has hablado desapareciera. Sí. ¿Cuáles fueron sus descubrimientos antes de crear este sistema de escritura? Pues como el coreano, la escritura es mucho más fácil de aprender porque con caracteres chinos, entonces el pueblo coreano que no podía expresarse sus sentimientos, entonces con coreano es como se puede escribir y expresar lo que se siente y con alfabeto propio. Y sobre todo el rey Sejong Daewang, quiere decir el grande, se sentía muy apenado por su pueblo que no podían expresarse sus sentimientos. Es una razón fundamental que él decidió inventar una escritura propia. ¿Es cierto, tú que has sido profesora de coreano y que, bueno, que eres profesora ahora en la Universidad Autónoma, que el coreano, el Hangul, se puede aprender en tan solo unas horas? Yo lo he aprendido, pero
he de decir que unas horas vale, pero luego uno tiene que saber qué está leyendo, ¿no? Claro. Incluso la teoría de pues, hacer sílabas, leer y escribir se puede hacer en 15 minutos. Wow. La teoría de cómo hacer las sílabas, ¿no? Porque esa escritura está compuesta con 24 letras, ese alfabeto. En principio era 28, pero ya 4 letras no utilizamos. Entonces, en 24 fonema es 10 vocales simples y 14 consonantes simples. Sí, luego hay más compuestas, eso ya hablamos más tarde, ¿no? Entonces, en teoría, para hacer una sílaba es combinación con una consonante y vocal, o una consonante, vocal, ¿no? Claro, o consonante. Entonces, una consonante que es K o K, pues suave, sí, kyo, K más vocal A, entonces pronunciaría K. Ya es una sílaba. Y también es como K, es monosílaba, pero una palabra. Eso significa vete. Vete, sí. Así de simple de hacer sílabas. Entonces, claro, en teoría, eso es una teoría, cómo hacer sílabas y palabras. Y luego, claro, hay que memorizar 24 letras esas simples, ¿no? Consonante claro. y vocal simples. Y luego hay más, 24 más, eso en total 51. Entonces 51. Hay compuestas, ¿sí? Sí, porque 30, además se utilizan a veces 2 consonantes a la vez. Sí, esos consonantes, sí, dobles. Entonces, eso es, son dobles sí, directamente. Sí. Entonces, vocal simple 10, compuesta 11. Y luego consonantes simples 14 y hay 5 dobles y luego hay 11 compuestas. Esto sí. Ahora quien nos esté viendo se estará haciendo un lío y dirá, ¿y cómo me voy a aprender esto en apenas unas horas? Pues sí. Tenemos aquí detrás de nosotras, por ejemplo, algunas palabras y tan solo con verlo ya se nota que el coreano es un lenguaje muy, muy simple, o sea, no simple para mal, sino para bien, porque era lo que quería el rey, ¿no? Que todo el pueblo llano, los que no fueran nobles, pudieran aprender cómo leer su propio idioma. Claro. También existen muchas teorías sobre cómo se creó el coreano, porque hablamos de que lo inventó el rey, evidentemente no él solo, sino acompañado, pero existen varias teorías. ¿Más o menos me podrías hablar de algunas de ellas? Sí. Primero, el rey Sejong el Grande es un sabio e incluso es lingüista. Así que él ordenó a una sala de eruditos que inventará una escritura propia para el pueblo. Entonces, en principio, 3 símbolos que ha creado vocales son sol y tierra y el hombre. O sea, que relacionadas con los elementos. Sí, elementos que representan vocal, ¿no? Ajá. Y luego consonantes representan de gráfico. ¿Cómo movemos la boca a la hora de pronunciar? Eso, ¿no? Que son como empleados de órganos de que pronuncia los sonidos, entonces utilizó todo ese gráfico de los órganos de la boca y también de la garganta, la laringe, sí, y con eso representa todos esos símbolos de consonantes. Sí. Pues es muy científico y lo de vocal es más bien filosófico. Porque sol, tierra, el hombre.
O sea, que mezcla un poco esas dos facetas que yo creo que son muy coreanas, ¿no? Muy científico, pero a la vez tiene un contenido sentimental y filosófico muy profundo, ¿no? Sí, eso representa, sí. Hablábamos, decías al principio eso, que ahora se llama Hangul, pero al principio no se llamaba así. ¿Cómo se llamaba? En principio, originalmente se llamaba Hunminjeongeum, que significa escritura para sonidos correctos para enseñar al pueblo. O sea, que era como si fuera un diccionario, ¿no? El nombre de ese libro que escribieron para que todo el mundo pudiera leer, ¿no? Sí, es que teníamos siempre nuestra lengua hablada. Lo que no teníamos era nuestra escritura. Entonces, con esa escritura podíamos expresar lo que hablamos, ¿sí? Entonces, en principio era el nombre Hunminjeongeum, eso como ya he explicado qué significa, pero en el año 1912, una lingüista moderna, se llama Chu Shikyung, bautizó el nombre de la escritura Hangul. ¿Y qué significa Hangul? Significa escritura coreana. Ah, sí. Claro, por eso Corea en coreano se dice Hanguk, ¿no? Sí. Que Guk sería como el país y Han es Corea. Sí. Entonces esto sería Hangul y Gul sería el idioma y Han el país al que pertenece el idioma. Interesante. El rey Sejong, decíamos que tenía ese título especial y hablábamos antes, te pregunté de esos otros descubrimientos porque él era científico. ¿Me podrías explicar entonces esos descubrimientos científicos que él hizo? Que además le tengo por aquí detrás, yo también, al rey Sejong. Y bueno, hay una plaza allí en Seúl especial para él con sus descubrimientos allí mostrados también. ¿Cuáles fueron esos? Pues el rey Sejong en realidad era tercer hijo del rey Taejong. Así que no podía ser como príncipe heredero. Pero creo que los nobles del corte se dieron cuenta que ya es príncipe, es inteligente y es más adecuado de ser príncipe heredero. Así pidió que destituyera de príncipe heredero nombrado, el primer hermano, y le nombró como príncipe heredero y realmente yo creo que no se equivocaron. No, así tiene pinta de que no. Es inteligente y también leía mucho de literatura y a través de ese Jipyeonjeon, se llama Jipyeonjeon en coreano, pero es el salón de eruditos, entonces allí está compuesto todos esos académicos, no solamente para crear escritura coreana, sino de todas partes, para ordenar el sistema de leyes y también la música, ciencia y todo lo que necesitaba para gobernar el país. Y él iba muchas veces allí para ver cómo trabajaban la gente. Y a través de ese Jipyeonjeon publicaron muchos libros de agricultura, ciencia, astrología, porque es muy importante astrología, porque era Corea como un país de agricultura, ¿no? Y también inventó reloj de sol y reloj de agua. Que muchas veces nunca nos paramos a pensar en quién lo ha inventado y lo inventó él. Sí, así que no solamente eso, también hizo expedición nacional y ampliando la frontera nacional y también inventó explosivos y dispositivos de explosivos también. Así que durante su reinado ha hecho una cimentación nacional bien
fuerte. ¿De qué fechas estamos hablando? Más o menos su reinado, ¿en qué época fue? Él ¿Era se la fue dinastía Joseon? Joseon, sí. Dinastía Joseon es que duró durante 5 siglos, dinastía siglos. más larga de la historia. Entonces, él, como estuvo nombrado príncipe heredero en el año 1412. Ajá, Sí. 1412. 1412, Ajá, sí. sí. Y luego falleció a los 55 años, así que se quedó hasta 1448 por allí. Bueno, No más sé, o menos sí, sobre esas fechas, o sea Sí. que estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Sí. Y Es se habla, siglo XV. se entrega cada año un premio sobre de la alfabetización en la UNESCO, que se llama, además lo han nombrado el premio Rey Sejong. En algún sitio creo haber leído que en unos 50 años más o menos se consiguió alfabetizar a un 80% de la población en esta época que estamos hablando, del siglo XV aproximadamente. ¿Y es esto cierto, esta teoría que he leído Sí. por ahí en algún sitio o no? Yo creo que en 50 años, 80% puede ser justo después de la liberalización de 1945 de Japón. Ah, claro, sí, de colonización colonizados por Japón, sí. Japón. Porque hubo 2 épocas que la escritura estaba prohibido del uso. Y en la historia. Los libros en los que se enseñaba no existían, a lo mejor incluso, ¿no? Se llevaron a otros sitios para que la gente no tuviera acceso a ellos. Sí, pero precisamente después del fallecimiento de rey Sejong el Grande, unos 40 años después, llegó un rey que se llamaba Yeonsan-gun, que no pone al final de rey en general que termina nombre del rey es Sejong o Taejong o Sejo, así, pero cuando termina con Gun, quiere decir en la historia ha sido un rey muy violento. Entonces, durante ese reinado, porque él se dio cuenta que su madre, que no era la reina, en principio reina oficial, pero era concubina, digamos. Vale. Pero luego, pues era una reina muy digamos, inteligente, así hizo cosas. O sea, que reinaba un poco ella también, sí, ¿no? Entonces destituyó la reina oficial y ella llegó a ser la reina, pero hizo luego otras cosas que no eran muy elegantes. Al final, entonces, ella fue que tenía que recibir un medicamento, el rey tenía que dar, y con eso, pues, como, digamos, ejecución, ¿no? Sí. Se produjo un asesinato. Sí. Entonces, o sea, que en el medicamento metieron algo aparte. Sí. Entonces, él luego descubrió cómo falleció su madre. Entonces, una vez llegó a ser rey, entonces mató mucha gente y su política, todo era muy violento. Entonces, la gente, ya como podía utilizar coreano, que se puede escribir fácilmente, hablaban de ello. Ponían carteles. Los primeros periódicos, por así decirlo. Carteles en todo ese pueblo, así. Entonces, este rey ordenó que quitara todos esos carteles y quemara los libros que está escrito en Hangul. Para que no lo entendiera el pueblo, claro. Eso, prohibió usar Hangul. Y luego, entonces, sucesivos reyes, entonces,
Continuaron su mandato, a lo mejor, ¿no? Pero ni prohibió ni promocionó, porque los nobles entonces no querían promocionar, porque incluso había nombres de Hangul que son muy desacreditados, porque ellos han empleado mucho tiempo para aprender el chino, ¿no? Chino, clásica chino, entonces despreciaban. Pensaban que Esa lengua perdían es esos fácil beneficios, de leer, ¿no? claro, es que no vale, es muy fácil de aprender así. Claro, Entonces, no les parecía un idioma serio, por así decirlo, un alfabeto serio. Sí. Y otra época, durante el periodo de colonización japonesa, prohibieron uso de coreano. Claro. La lengua hablado y escritura durante esos años. Por eso esos 50 años ha llegado alfabetización 80%. Podría ser desde 1945. Cuando Corea en 50 años consigue ser Corea de nuevo, ¿no? Sí. Claro. Como profesora, me gustaría que me explicase más o menos qué método sigue para enseñar el Hangul. Coreano, sí. Pues como soy profesora en una universidad pública en España, tengo que seguir el marco europeo de enseñanza lenguas. Entonces claro. hay 5 destrezas: expresión escrita, expresión oral, y interacción oral, y también comprensión lectora, comprensión auditiva. Pero sabiendo que coreano es muy diferente del idioma, pues la lengua castellana. Claro. Entonces tengo que, por ejemplo, vocabulario. No hay nada que ver, no hay ninguna similitud. Nada. Todo hay que hacer de cero. Sí, con memorización, ¿no? Entonces utilizo material visual. Sí, también, al final visual sí. Y a lo mejor incluso escuchar. Audiovisual, sí. Todo lo audiovisual ayuda mucho Sí. a aprender idiomas, ¿no? Hoy en día hay muy buenos materiales, YouTube y Internet y de todo. Entonces, con todo esto intento llevar pues la clase amena. Para que no sea aburrida, sí, porque si no es como cuando uno va a clase de inglés y solo le ponen el libro todo el rato, claro, y te aburres como nadie. Sí. Por último, te quería preguntar si querías añadir alguna anécdota relacionada con el Hangul o algo que quisieras hablar sobre ello. Sí. Muchas veces la gente se equivoca pensando que el coreano pues es como chino, ideograma, muy difícil de aprender. Pues no, como ya he explicado, alfabeto, sobre todo leer y escribir, es bastante sencillo y lógico y fácil de aprender. Y también ahora la cultura moderna coreana es bastante popular. Entonces, antes de como saber la cultura coreana, aprender lengua, pues yo creo que ayuda mucho a entender la cultura, la cultura. Así que no desanimen a aprender Hangul, que no es tan complicado. Sí, porque además yo creo que allí en Corea hay muchas cosas de la cultura que vienen a través de expresiones habladas o escritas del coreano, que yo creo que en español no tenemos tanta relación entre lo que hacemos con lo que hablamos a veces, ¿no? Y en el coreano sí. Y para terminar, por último, tenemos allí detrás una frase que estábamos hablando antes de entrar al programa de ella, que leída sería, para quien no lo sepa, bueno, lo lees tú mejor que yo, pero... pero tú lees coreano, bueno, sí. Sí, es param, que significa viento o brisa, sí. Cham, sí. que sería un poco, ¿no? Sí. Y chota, que es gustar, bueno, el verbo de me gusta o es bueno. Sí. ¿Cómo lo traducirías? Pues literalmente sería viento muy bueno, pero... no es el más poética, ¿no? Claro, sería me gusta la brisa. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Eun-suk, por venir al programa y muchas gracias por hablarme de todo esto del Hangul, que al final es un descubrimiento que no conocíamos muchas personas
y que es muy importante para los coreanos, así que si quieres venir en otra ocasión para hablar de cualquier cosa respecto a Corea, que además eres experta en la unificación y muchas cosas más, estás bienvenida. Muchas gracias. Y gracias a todos vosotros por haber visto Corea para principiantes. Ya sabéis, todos los días hablamos un poquito sobre Corea aquí.